como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es uno de los versículos que estuvimos aprendiendo para poder alcanzar a alguien con el Evangelio. Y es parte del camino romano que le decimos el camino romano al cielo. ¿Por qué camino romano? Bueno, porque estamos usando el libro de los Romanos. Este es Romanos, y dice acá la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Una de las preguntas que podemos encontrar es esta: ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Si han escuchado por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Creo que cuando hablamos, quizá, no sé, pero quizá sea una de las preguntas que más nos pueden llegar a hacer. Por lo menos a mí me han preguntado eso hace 3, 4 semanas, creo que fue la última vez que escuché esto. Estábamos hablando, testificando aquí en unas calles de la parte de atrás, y hablando con alguien, tenía esta pregunta: ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Y a qué viene esta pregunta? Creo que esta pregunta viene en el proceso es este: si realmente hay un Dios, y si realmente Dios es todopoderoso, ¿a poco Dios no pudiera ser que dejara de haber sufrimiento? ¿A poco Dios no pudiera ser que todos fuéramos millonarios? Y entonces, porque pues todos tuviéramos miles y miles de pesos y una buena salud y un buen negocio y un buen trabajo y una buena casa, yo sería feliz, y entonces pues ya no le echaría la culpa a Dios de que pues Dios no existe. Pero las cosas no son así, las cosas no son así. ¿Qué podemos nosotros contestar a esta pregunta? Claro, no vamos a darle de macanazos a la persona o de bibliazos y decirle: entienda, así son las cosas, pero creo que como cristianos tenemos que tener empatía por las personas, debemos de ver su punto de vista, dónde están, por qué están haciendo esas preguntas. En ocasiones creo que es bueno preguntar: ¿por qué piensa usted así? Pero voy a primero a ver qué es lo que acabamos de leer ahorita. Dice acá: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Una razón o respuesta sencilla puede ser por causa del pecado, por causa del pecado. El pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva. Y esto nos da una entrada para poder hacer ver a la gente que es a través del pecado, pero también a través de esta separación, Dios ha traído una solución, y es Jesús. Pero bueno, eso quizás a la persona con la que estamos hablando no le va a ayudar mucho inmediatamente. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Por causa del pecado. El pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y Eva. El pecado ha causado la separación de Dios y de la humanidad. El pecado ha causado la separación de Dios y de la humanidad. Vamos a ir a Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, en el versículo 2. Dice la Biblia: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La Biblia dice que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros, como cuando tenemos a un hijo que es rebelde. ¿Cuántos de ustedes fueron rebeldes? ¿Nadie? ¿Todos? Ok, muchos de nosotros, ¿verdad? Yo tuve una época rebelde, 3, 4, 5 días, ya se me quitó. Pero creo que todos fuimos rebeldes en algún momento y nos iba mal, más en aquellos tiempos. Hoy en día
El mundo ha comenzado a aceptar la rebeldía y en las escuelas públicas, ¿se acuerdan cuando un niño se portaba mal? La maestra, con solo que no hiciera la tarea el niño, nos jalaban las patillas, nos daban en la espalda, nos castigaban, nos daban con la regla. Ahora ya no, ahora el estudiante, el niño es quien manda. Y si el niño ve que un maestro le cae gordo, hasta lo pueden despedir al maestro, pero al niño no le pasa nada. Los tiempos están cambiando. Pero cuando uno de nosotros nos portábamos mal, había esa separación, no nos iba tan bien. Y por causa del pecado, debemos de entender que hay sufrimiento. ¿Por qué hay guerras también dentro de esta misma palabra? ¿Por qué hay guerras alrededor de nosotros? ¿Por qué hay hambre alrededor de nosotros? Todo esto es la misma pregunta. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay enfermedades? Y en ocasiones queremos nosotros decir, si realmente hay un Dios, no debería de haber todas estas cosas. Pero debemos nosotros como cristianos tener esta empatía y ponernos en el zapato de esa persona. No vamos a poder contestar bien a todas las preguntas, pero si comenzamos con esto de tener empatía y saber de dónde exactamente viene esa pregunta, nos va a ayudar. Por ejemplo, hace años estaba platicando con un joven que me estaba diciendo, no, es que no hay Dios, y es la segunda pregunta aquí que yo tengo, pero me decía, no, es que no, Dios no existe, ¿cómo puede haber un Dios? Yo no creo que haya un Dios. Y entonces le dije, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que no hay un Dios? Y entonces él me dijo, bueno, es que cuando nosotros yo tenía 8 años, mi papá nos dejó. Y después, cuando tenía yo 12 años, mi mamá nos dejó y nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelita. Y le pregunté, ¿y dónde está tu mamá? Bueno, pues que ella se fue a los Estados Unidos y nos olvidó y no nos manda dinero. Y ahora, y después yo estaba estudiando, me continuó diciendo, y después tuve que entrar a trabajar y tuve que encargarme de mi hermanito. Y me pasaron muchas cosas y entonces yo creo que no hay un Dios. Y tenemos, yo creo que preguntar un poquito más, si vamos a poder responder a esas preguntas, ponernos en sus zapatos. ¿Por qué piensas así? ¿Qué sucedió? En otra ocasión estábamos ganando almas con un misionero y abrió la ventana una niña como de unos 10 años, no era ni siquiera adolescente, una niña. Y esta niña le comenzamos a hablar, haciendo preguntas, y mira, aquí está un folletito, dile a tu mamá, y inmediatamente ella se puso muy defensiva y nos dijo, no, yo no quiero saber nada. Y a nosotros nos sorprendió. Y le pregunté, oye, pero ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Dime por qué piensas así, porque ella nos comenzó a decir que si nosotros la estábamos invitando a una iglesia, si ustedes me están invitando a una iglesia y quieren que yo crea en su Dios, yo no quiero nada de ustedes, como si tuviera unos 20 años. Y dijimos, wow, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y esta niña nos comenzó a decir, es que mi papá nos trataba mal, golpeaba a mi mamá y después se fue de la casa, aquí la casa, todo era un desastre y yo me imagino que ella debe haber pasado por más cosas, más sufrimiento, pero a la edad de los 10 años ella nos decía, si mi papá, y no recuerdo si su papá era cristiano o no, pero nos dijo, si mi papá llegara a ir al cielo y usted quiere que nosotros a través de esto vayamos al cielo, yo no quiero estar en el cielo con mi papá, mejor el infierno. Yo me quedé, wow, qué increíble que una niña de 10, 12 años, 11 años pueda pensar así. Entonces tenemos nosotros que muchas veces ir a la causa de por qué están haciendo
este tipo de preguntas. A lo mejor no están diciendo por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, pero quizás nos estén tratando de decir, yo estoy pasando por algo muy fuerte y, y necesito ayuda, pero quizás usted no me pueda ayudar. Y si lo vemos de esa manera, pudiéramos nosotros hacer un poquito más de preguntas. ¿Por qué piensa eso? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué usted piensa que no debería de haber sufrimiento? ¿Por qué usted piensa que hay tanto dolor en este mundo? ¿Está usted pasando por algún tipo de dolor? Uno de los lugares que nos pudiéramos ir, Romanos capítulo 8, estamos acá cerquita, Romanos capítulo 8, en el versículo 28, Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces el sufrimiento, el dolor o el pecado, cuando estamos pasando por algo, es una manera de que pudiéramos nosotros darnos cuenta de que Dios, a través de lo que estamos pasando, también nos puede mostrar una salida o nos puede mostrar su amor. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No todo es destrucción, no todo es sufrimiento, no todo es infierno. En ocasiones hay gente que nos dice, no, es que esto es el infierno. Y tienen una Coca-Cola y están disfrutando la Coca-Cola, ¿verdad? Esto es el infierno y tienen una semita ahí en la mano. Esto es el infierno, ¿cómo sufro? Y tienen quizás, son dueños de una miscelánea quizás. Ciertamente hay dolor, ciertamente hay sufrimiento, en ocasiones hay enfermedades, pero también yo le digo a las personas, mire alrededor. Mire cómo usted está aquí en esta ciudad tan hermosa, en Puebla. Hay gente, sí, en algunos otros lugares que están pasando por guerras, por sufrimiento. Usted no pudiera decir que esto es un infierno. Y muchas de las razones que el diablo quiere que pensamos que esto es el infierno es para que usted no ponga su fe en un Salvador. Es para que usted no crea que hay un Dios. Y si el diablo está ganando y usted está pensando que esto es un infierno y usted no quiere nada con Dios, él ya ganó, el diablo. ¿Y usted quiere que el diablo gane? Mire, hay un infierno, pero también hay un cielo. Y el infierno no es aquí, este lugar. Hay otra pregunta que las personas van a hacer. Y es la pregunta, ¿realmente hay un Dios? Dios no puede existir. ¿Realmente habrá un Dios? Los jóvenes en especial están pasando por a veces una crisis espiritual. Jóvenes que antes venían a la iglesia. ¿Algunos de ustedes conocen algún joven que antes venía a la iglesia y después dice, no, ya Dios ya no existe? Ya Dios, eran bien fieles a la iglesia, eran bien fieles y conocían de Dios. Y aún ya hermanos grandes, cristianos grandes que decían, no, Dios no existe, no puede haber un Dios, ¿cómo es que Dios existe? Y esta es una pregunta difícil que contestar. Lo más sencillo sería, Señor, muéstrales que existes y que le caiga un rayo o que hagas esto, hagas aquello. Pero realmente hay un Dios. Alguien un niñito de una escuela primaria, la maestra estaba tratando de decir que no hay un Dios y este niñito le dice, le contesta y le dice, ¿usted cree que el aire existe? Y por supuesto. Y el niñito le dice, ¿y usted lo puede ver? ¿Usted lo puede sentir o palpar? Y bueno, palpar o agarrar, lo podemos sentir. Pero el punto de este niñito es, mire maestra,
si usted dice que hay un Dios y que no hay un Dios porque no lo puede ver, pues entonces el aire tampoco existiría de acuerdo a su teoría. Pero bueno, a veces los niñitos, un niño sabe más que Dios sí existe que nosotros. Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí. Salmo 19, versículo 1. Salmo capítulo 19, versículo 1. Hay algunos a veces que se pueden reír y decir, yo soy ateo, gracias a Dios. ¿Alguien ha escuchado eso? Yo soy ateo, gracias a Dios. La semana pasada mi esposa y yo estábamos hablando con un señor, y el señor al principio se veía medio enojado porque estábamos tocando su puerta, pero después se veía medio sarcástico. Y a veces uno no puede hablar con una persona que está muy enojada, pero también a veces uno no puede hablar con una persona que burlona o escarnecedora. Y bueno, le dejamos el folleto, no pudimos hablar mucho tiempo con esta persona, pero hay ciertos tipos de personas que uno realmente no puede hablar con ellos. Pero va a haber preguntas en las personas. ¿Realmente hay un Dios? Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. El mundo está buscando vida en otros planetas. Está buscando de dónde venimos, cómo comenzó todo. Están tratando de llegar a lo más profundo del universo. Cada vez tenemos equipo y telescopios y maneras de enviar a estos satélites que lleguen a las profundidades, no del universo, pero por lo menos de nuestro sistema solar. Y nuestro sistema solar es un puntito alrededor de todo este vasto universo en el cual vivimos. Si alguno de ustedes alguna vez ha ido a un planetario es un lugar en donde, y bueno, los planetarios hoy en día son tan humanistas, tan apartados no vamos a llegar a un planetario en donde nos digan: Dios creó este universo. Hay un planetario que fuimos mi esposa y yo que sí es así, el planetario allá en Pensacola. Hay un planetario y uno puede entrar ahí, las bancas se hacen para atrás y empezamos a ver el universo. Y en este planetario, porque es un planetario cristiano, nos dicen: no hay duda de que Dios creó este universo. Pero aún cuando vayamos, creo que aquí en Puebla hay planetario, había planetario, ¿alguien sabe? Hay, o había. Pero cuando vamos a un planetario y vamos y sabemos que Dios creó todo, salimos de ese lugar y decimos: pero ¿cómo puede ser que la gente alrededor piense que no hay un Dios, viendo todo lo que acabo de ver, de cómo este universo es tan grande? No pudo haber venido solamente de una explosión. Alguien tuvo que haber creado todo el universo. Y eso es lo que yo personalmente pienso cuando vemos cómo está el universo construido. Pero aquellos que no podemos salir de este mundo como astronautas y podemos quedarnos dentro de este mundo, si simplemente miramos y decimos: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando miramos hacia arriba y vemos las estrellas, vemos la luna, vemos la perfección, vemos de cómo el mundo gira alrededor del sol y el mismo mundo gira, y la luna y imagínate que un día de repente a alguien se le olvida que la tierra debe de estar girando alrededor del sol y nos vamos por otro lado. Dios y su perfección y en su creación nos creó. Y cuando estamos hablando con alguien y le preguntamos: ¿y por qué usted piensa eso? ¿Por qué piensa que Dios no existe? Mire
el universo, mire la complejidad de la tierra, del sol, de la luna, la hermosura del firmamento, de cómo Dios nos ha dado esta hermosa tierra y que un día Él va a venir por nosotros y vamos a estar, si ahorita vamos a estar con Él por la eternidad. Si ahorita estamos viviendo, no sé, pero no todos los días, pero en ocasiones decimos, wow, qué hermoso día. La luna, las estrellas, el cielo, el sol. Cuando vamos a otro lugar como un lugar caliente como Tabasco y decimos, no, aquí a lo mejor, ¿verdad? No puedo estar tan agradecido como cuando estamos allá viviendo en Puebla. Pero cuando las cosas van bien, normalmente sabemos que hay un Dios y le damos gracias a Dios. Pero cuando las cosas van igual, muy mal, hay quienes comienzan a acordarse de Dios. Aquellos que nunca se acordaron de Dios y llega un terremoto, todo el mundo se acuerda de Dios. Qué interesante. ¿Cuántos se acuerdan? Y jóvenes, no hay muchos jóvenes acá, ¿verdad? Pero iba manejando en una ocasión con un muchacho, se llama Emanuel, hijo de la hermana Rocío. ¿Y su papá cómo se llama el hermano? Iba manejando, veníamos de Tlaxcala y él me estaba acompañando y le dije, oye, ¿y tú dónde estuviste en el terremoto del 85? Y se me queda viendo y dice, pastor, yo nací en 1995. Digo, ya me hiciste sentirme viejo. Pero recuerdo que en el terremoto del 85, el 20 de septiembre, al siguiente día, recuerdo que iba entrando a la casa de mi abuela y de repente empieza a temblar y me acuerdo que una tía y una prima y otra tía estaban ahí en el patio orando y clamando al Señor. Y yo decía, bueno, esa tía yo la conozco, es muy mala, sé todas las cosas malas que salen de su boca y ahora está implorando a Dios, qué raro. Pero ¿cuántos de nosotros nos comenzamos a acercar a Dios cuando vemos el fin del mundo? A propósito, ¿cuántos de ustedes sintieron el temblor de hace 3, 4 días? Ok, casi todos, wow. Muy bien. Salmo 14:1, ¿qué dice Salmo 14:1? Ahí estamos cerquita. Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, que dice, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Por supuesto, no le voy a mostrar este versículo y decir, usted es un necio. Y aquí la Biblia lo dice. No vamos a hacer eso, pero si el Espíritu Santo de Dios le dice que lo haga, bueno, vaya y muestre. Sé de algunas anécdotas de algunos pastores, de Carlos Spurgeon, cuando hablaba con alguien y le decía, no hay un Dios, él le decía, la Biblia habla precisamente de usted, su nombre está aquí. Y le mostraba Salmo 14:1. Y bueno, pero no lo haga, hoy en día es más difícil, no lo haga. En aquellos tiempos habían muy poquitos personas que no creían en Dios. ¿Cómo se llama? Se me olvidó, ateos, que no creían en Dios. Ahora es una de las religiones más crecientes hoy en día, el ateísmo. Si regresáramos unos 100, 150 años a Inglaterra, el auge del cristianismo, y ahora volvemos a ir a Inglaterra, vamos a ver y darnos cuenta que la mayoría de las iglesias cristianas tienen 10, 15 personas. Y eso mismo está pasando en Estados Unidos. La mayoría de las iglesias en Estados Unidos ya no tienen 300, 400 personas. Iglesias cristianas ya tienen 80, tienen 70. La iglesia donde yo asistía y fui al Instituto Bíblico, que tenían 800 personas hace 20 años o más, 25 años, ahora tienen 80 personas.
Debemos de orar por Estados Unidos, debemos de orar por México. Gracias a Dios, aquí en nuestro querido país, gente está escuchando el Evangelio. Pero, ¿qué va a pasar en 30, 50 años? Debemos de echarle más ganas. Otra pregunta, ¿quién creó al hombre? No creo que el hombre haya sido formado por Dios. No creo que el hombre haya sido formado por Dios. ¿Quién creó al hombre? Y están convencidos de que vienen de un chango. Pero díganle, no, mira, no vienes de un chango, hay que decirles. Pero Génesis capítulo 1, versículo 26, nos habla de la creación del hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26. Qué fácil para nosotros creer esto, pues porque ya somos cristianos, creemos en su palabra, pero qué tan difícil para una persona que no cree en Dios, que no cree en Dios. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Hay algunas personas que piensan que el hombre y el animal son lo mismo. Hace años mostré una foto aquí en la pantalla en donde una, ¿cómo se le llama? Senadora, me parece, o diputada, que se llamaba Jesusa, decía, yo y los burros somos iguales. Y tenía una foto con los burros. ¿Sabes, hermano, hermana? Dios nos creó diferente. Y sí, a lo mejor tus papás te dijeron que eras un burro y nos la creímos, pero somos diferentes, somos una creación diferente. No somos animales, no somos un animal que piensa un poquito mejor. Eso es lo que el mundo nos quiere hacer creer y nos quiere hacer pensar. Dios nos creó de una manera compleja a nosotros y también a los animales, los creó de una manera compleja. Pero a Dios, a nosotros, Dios nos dio un alma. Amén. Dios nos dio un alma. A nosotros nos dio el poder pensar y tener emociones. El hombre es increíblemente complejo. Estamos formados por billones de células. El cerebro humano es el órgano más complejo del universo, con más de 100,000 millones de neuronas. Y hay algunas maneras científicas en donde pudiéramos decir, wow, el hombre y la manera en que fue creado, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el hombre puede ser tan complejo? Y por ejemplo, la secuencia del ADN. El ADN es el material genético que contiene las instrucciones para construir el cuerpo humano. La secuencia del ADN del hombre es increíblemente larga y compleja, con más de 3,000 millones de pares de bases. Yo no estudio ADN, pero si nos pusiéramos a estudiar el ADN y decir, ¿cómo es? ¿Quién creó esto? ¿Cómo fue formado? ¿Quién lo hizo? Y la respuesta simple y sencilla es, Dios creó al hombre. El desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario del hombre, o sea, cuando se forma, es un proceso increíblemente complejo y coordinado. En solo unos meses, el óvulo fertilizado se convierte en un ser humano completamente desarrollado. Recuerdo que cuando Jafet nació, cuando mi esposa y yo tuvimos a nuestro primer bebé, hace 22 años, tenemos 7 niños, pero cuando Jafet nació, dije, wow, ¿cómo fue que esto, verdad, de algo tan pequeño, creció, se formó, nació?
Y cuando lo tuve en mis brazos dije, wow, un día voy a poder platicar con él. Ahorita no puedo platicar, decir, oye, ¿cómo estás? ¿Qué onda? WhatsApp, nada. Pero la complejidad de un ser humano, que podemos mantener una conversación, el desarrollo del hombre. El funcionamiento del cerebro. El cerebro humano es el órgano más complejo del universo, ya lo mencioné. Es responsable de todo lo que hacemos, desde pensar y sentir hasta mover nuestro cuerpo. Algo deja de funcionar y andamos todos. Imagínate, tu corazón deja de latir, ¿qué te pasa? Caemos muertos. Tantas cosas que tienen que marchar bien. Alguien ha perdido a veces el oído, empieza a funcionar mal y nos empezamos a marear, no podemos caminar, nos da vértigo, vómito, un montón de cosas por algo tan sencillo como el oído, el ojo del ser humano, cada cosa. Y la respuesta sencilla es, bueno, Dios tuvo que haber creado a el hombre. La complejidad del hombre es una evidencia clara de que fuimos creados por un ser omnipotente, súper inteligente. Es imposible que el hombre haya surgido por casualidad. Dios nos tuvo que haber creado. A veces se necesita más fe, creer que vinimos de una gran explosión y que vinimos del chango, a que simplemente creer que Dios nos formó y que Él nos creó. Muy bien, cuando estamos hablando con alguien, también nos hace esta pregunta: ¿por qué, si existe un Dios, por qué tengo que creer en Jesús para ser salvo? ¿No son las buenas obras suficientes? ¿No es mi religión suficiente? ¿No es lo que yo hago suficiente? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué me enviaría al infierno? Si acaso hay un infierno. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué es tan difícil creer a veces en Jesús? Va a haber muchas preguntas en las personas. Juan capítulo 14, versículo 6 nos habla acerca de que hay solo un camino. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por mí. El día de antier, el día viernes, fuimos al Zócalo de la ciudad y varias personas se pararon a escuchar la cantata navideña. Y mucha gente en esta época, mucha gente se acerca y tiene quizás un corazón un poquito más sensible a las cosas de Dios, un corazón un poquito más sensible al nacimiento de Jesús. Pero poco a poco el nacimiento de Jesús y la Navidad comienza a ser algo ofensivo a la gente. ¿Sí se ha dado cuenta? Algo ofensivo en donde la gente ya no quiere reconocer que Jesús es la razón de la Navidad. Ahora estamos viendo que Jesús ya no es la razón de la Navidad. Ahora el celebrar simplemente el materialismo y las cosas de alrededor, quizás es Santa Claus, quizás son los regalos, quizás son los foquitos, quizás es el arbolito, quizás son otras cosas, pero no me hables de Jesús. Él ya no tiene nada que ver en lo que creo, dice la gente. Ahorita tenemos esta oportunidad de hablar a Jesús y hacerle ver a las personas que Jesús es el motivo y la razón de la Navidad. Pero gente dice, ¿pero por qué tengo que creer en Jesús? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué me va a mandar al infierno?
Nadie puede ir al infierno. Dios no nos debería de mandar al infierno. Hace algunas semanas, hablando el mismo día, estábamos hablando con una persona que nos dijo, si Dios es un Dios de amor, nadie va a ir al infierno, todos merecemos ir al cielo. Y unos minutos después nos encontramos a otra persona que nos dijo, no, todos merecimos ir al infierno, por nuestras maldades nadie merece ir al cielo. Y ciertamente nadie merece ir al cielo por nuestros pecados, pero la Biblia enseña que Jesús es el único camino a la salvación. Tenemos un Dios de amor. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos vayamos al cielo. Dios quiere que todos encontremos a través de Jesús la salvación. Es por eso que la salvación no es algo complejo y difícil. Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño puede entender muchas veces mejor que un adulto. Un niño simplemente debe de poner su fe en Jesús y Dios nos salva. De la misma manera nosotros. Por eso la salvación no es algo complejo de decir, bueno, ¿qué será lo que Dios quiere que yo haga? ¿Será que Dios quiere que guarde todos sus mandamientos? ¿Será que Dios quiere que guarde por lo menos 10 mandamientos? En la Biblia existen 10 mandamientos, pero también existen más de 613 mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Pero Dios no quiere que nos la pasemos ahí o guardando los mandamientos o haciendo buenas obras, porque es algo diferente. El guardar los mandamientos es decir, ok, no matarás, no mentirás, no hurtarás o no robarás, no harás esto, no harás aquello, no mentirás, no levantarás falso. Son parte de los mandamientos. Buenas obras, ok, voy a portarme bien, simplemente por portarme bien, voy a hacer cosas buenas, voy a hacer buenas obras, pero ni mis buenas obras me pueden llevar al cielo, ni guardando los mandamientos. Dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder ir al cielo? Sencillo. Dios solamente quiere que recibas el regalo de la vida eterna, que es Jesús. Y mucha gente va a ir al infierno porque rechazó este regalo. No rechaces el regalo, es gratis y podemos hacerle ver eso a la gente. La razón de todas estas preguntas que pudiéramos nosotros llegar a escuchar no es tanto el convencer a la gente que yo estoy bien o que su palabra es verdad para hacer cambiar su manera de pensar acerca del sufrimiento y de las guerras y del amor de Dios, pero aprovechar estas preguntas para poder llevar a la gente a Jesús y hacer todo lo posible para ponernos en los zapatos de esa persona y hacerles ver su gran necesidad de Jesús y llevarlos a Jesús. Hay preguntas que no vamos a poder llegar a contestar. Hay personas que yo me he encontrado y digo, ay, ¿qué le digo? No sé qué decirle a esta persona. Y lo mejor que podemos hacer es decirle, ¿sabe? No tengo una respuesta a su pregunta. Es una buena pregunta. Y si me da tiempo, voy a estudiar, voy a preguntarle a mi pastor, mejor estudie, voy a preguntarle a mi pastor y voy a regresar con usted para poderle darle una respuesta. Pero mientras encuentro esa respuesta, me permitiría dejarle explicar lo maravilloso que es Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros y lo que puede hacer por usted para cambiar su vida, transformar su vida y darle salvación. Y eso pudiera ser una
pequeña entradita para poder llevarlos a Jesús. Recuerde, no podemos contestar todas sus preguntas, pero si podemos llevarlos a Jesús, qué bien. Quizás esas preguntas se van a ir respondiendo más adelante conforme a esas personas vayan acercándose a Jesús. ¿Sabía, hermano, que hay gente que son cristianos y que aún tienen muchas dudas acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de la creación, aún siendo cristianos? Lo hay. Hay muchas personas que tienen, bueno, si su duda es Jesús y la salvación, bueno, no son cristianos. Pero hay muchos que tienen otras preguntas, otras dudas, y aún así, a través del Espíritu Santo, de su palabra, esas preguntas van siendo poco a poco contestadas. Que Dios nos ayude a tener compasión, empatía por la gente para poder llevarlos a Jesús, especialmente en estos tiempos. Vamos a cerrar nuestros ojos y después vamos a continuar con estas más preguntas que tenemos acá, pero vamos a terminar y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque un día tú nos salvaste. Te damos gracias porque es a través de Jesús que podemos tener vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder llevar a más personas, a más gente a tus pies. Ayúdanos a aprovechar el tiempo de Navidad